Noticias de último minuto. Quédate a ver este video hasta el final. Noticias de Venezuela. Corte Suprema deja sin TPS a miles de venezolanos. Situación migratoria. Una decisión injusta y hasta yo llamaría, como han llamado también los abogados de la demanda, una decisión política de la Corte Suprema de Justicia. Deja no solo en vilo, deja sin estatus mientras evaluamos qué otros recursos podemos utilizar para salvar a la mayor cantidad posible de venezolanos, pero por lo pronto deja sin estatus a 600.000 venezolanos, porque hay muchas noticias que dicen que son 300.000. No, originalmente eran dos grupos de venezolanos con TPS, 2023 y 2021, uno de aproximadamente 340.000, otro de casi 300.000, en total aproximadamente 600.000. La orden del juez Chen, ratificada por la Corte de Apelaciones en una moción de emergencia, protegía de nuevo a todos los 600.000, poniendo de nuevo en vigor la extensión que había dado el secretario Mayorkas. Al haber la Corte Suprema ayer decidido que le volvía a otorgar una moción de emergencia a la administración Trump para tener el poder de suspender el TPS, se le suspende a todos a los que se les había dado de nuevo el TPS. Entonces, quedan otra vez sin TPS todos los del 2023 y ahora, en unos días, la primera semana de noviembre, todos los del 2021. Son 600.000 venezolanos afectados, que son más del 66% de los venezolanos en Estados Unidos. Impresionante, impresionante, porque pues reciben mensajes disímiles, ¿no? Por un lado, la lucha contra el narcotráfico en el Caribe, la lucha por la recuperación democrática, pero por otro lado también esta artillería en materia migratoria. Adelis, nos hablabas de las cifras, 600.000 venezolanos, nos hablabas de los tiempos, hablemos del calendario. Ya esa extensión que se había dado hasta 2026 queda desechada. Lo que hizo la Corte Suprema fue darle el poder a Homeland Security para que suspenda el TPS para cualquier venezolano, mientras, de nuevo, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que es una instancia media, se pronuncia sobre el fondo del asunto, que es una sentencia definitiva que ya dio la Corte de Distrito del juez Chen. El problema es que estos procesos en las Cortes de Apelaciones, una vez que lo que se discute ya es una sentencia, tardan meses, y mientras todo eso pasa, aunque nosotros estamos seguros de que en la Corte de Apelaciones la decisión sería a favor de los venezolanos, como ya lo han hecho 2 veces, van a pasar meses y estas personas van a estar sin estatus. Entonces, sí, la Homeland Security tiene el poder, la página aún no se ha actualizado, pero pensamos que en lo que empiece la semana que está llegando, la semana que viene, ellos actualizarán la página y los venezolanos se quedarán sin TPS. ¿Qué va a pasar con ellos? Es decir, se lo pregunto porque con toda esa estrategia que ya tiene en marcha la administración Trump, incluso han denunciado que venezolanos con TPS vigente fueron detenidos. Uno de ellos fue llevado precisamente en los últimos días a la prisión de los Everglades de Florida, ese famoso centro Alligator Alcatraz. ¿Qué va a pasar entonces? No solo eso, han habido venezolanos con TPS que han sido deportados en estos últimos días, pero también han habido muchos que han sido liberados gracias a recursos legales que estaban precisamente enviando los abogados de la demanda y la verdad es que puedo decir con mucha alegría que más de 100 venezolanos han sido liberados hasta ahora, pero que por supuesto todos estos procesos se van a detener una vez que Homeland Security ponga en vigor de nuevo la suspensión. Hay muchos venezolanos que debido a todo precisamente a todo lo que ha estado pasando, y muchos que lo habían hecho desde antes, porque recordemos de nuevo, esta designación empezó en el 2021 y el grupo que recibe ese primer TPS en marzo del 2021 es un grupo de venezolanos que habían entrado prácticamente todos desde 2017 hasta 2020 a los Estados Unidos. Son personas que pidieron asilo por los retrasos procesales que existen y por un sistema migratorio absolutamente roto aquí en los Estados Unidos. Hay muchos de ellos que tienen 15 años esperando su entrevista de asilo y aunque el asilo
te permite permanecer en el país, no te da un estatus legal como tal en Estados Unidos. Entonces, el TPS vino a darles un estatus legal, una protección más formal, mientras esperaban la resolución de su caso de asilo. Y estamos hablando de que son personas que son perseguidas políticas, son familias con hijos que ya han nacido aquí, son personas que tienen negocios, que han pedido préstamos bancarios, que tienen propiedades, que han comprado casas, en fin. Todas esas personas, las que aún tienen otros beneficios migratorios en proceso, por supuesto, tienen esa posibilidad de aún permanecer en los Estados Unidos bajo cierta legalidad. Pero hay muchos otros que al no tener razones para pedir asilo o que llegaron hace menos tiempo con el parol humanitario y no han podido acogerse a otros beneficios migratorios que no fuese el TPS, se quedarían literalmente siendo sujetos de detención y sujetos de deportación, a pesar de no haber hecho nada nunca ilegalmente en los Estados Unidos y aún más, sin haber pasado, Nicolai, ni un solo día ilegal en este país. Adelis, ¿qué tiene que saber ese venezolano que nos está viendo en Estados Unidos, que nos está viendo en cualquier parte del mundo y tiene un familiar en esta situación allí en territorio estadounidense? ¿Qué debe saber ese venezolano que tiene TPS y que hoy por hoy tiene miedo en Estados Unidos? El miedo, yo sé que más que miedo es terror. Lo primero que deben saber es que dentro del miedo y dentro del terror deben moverse los que no lo han hecho, buscar abogados de inmigración que los asesoren y traten de conseguirles algún otro beneficio migratorio que les permita quedarse legalmente en los Estados Unidos si eso es lo que ellos quieren hacer. Lo segundo es que pueden estar absolutamente seguros que desde ayer mismo y de antes también, porque esta decisión era una posibilidad que nosotros sabíamos que existía, hemos estado, especialmente los abogados que nos representan en la demanda, buscando recursos y de las pocas opciones que quedan, qué se puede y qué no se puede hacer. Así que si es por nosotros, no vamos a parar en tratar de ayudarlos y empezamos una campaña legislativa en vías a las elecciones de medio término de 2026 para que haya un compromiso de pasar una reforma migratoria que los incluya. Y además les quiero decir que la lucha por los venezolanos en los Estados Unidos no cancela la lucha por la libertad en Venezuela. La lucha por la libertad, la democracia y por la salida del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, por el régimen criminal de Nicolás Maduro, no cancela la lucha por los venezolanos que están en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Venezolanos somos venezolanos donde quiera que estemos y todos merecemos el apoyo de toda nuestra comunidad. Luchar por la democracia y luchar por los derechos humanos van de la mano, no se contradicen. El 2 de octubre, en Coatepeque, Santa Ana, se encontró a un hombre que pasó a mejor vida tras sufrir múltiples heridas de arma blanca. Se capturó al responsable y a 4 personas que actuaron como cómplices. Todos están a disposición de la justicia. Somos un Estado que no tolera más actos que atenten contra la vida, y haremos que todo el peso de la ley caiga sobre quienes los cometan. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. Gracias a la colaboración con las autoridades de Guatemala, fue capturado Óscar Armando Cortés López, integrante de un grupo delictivo. Intentó huir para evitar a la justicia, pese a contar con orden de captura y antecedentes por diversos actos ilícitos. Ya fue entregado a las autoridades salvadoreñas y se encuentra a disposición judicial para responder por sus acciones. Mantenemos presencia en la colonia Milagro de la Paz durante la exhibición de motos y bicicletas, brindando acompañamiento y orden. También apoyamos a los turistas nacionales y extranjeros que visitan la playa El Cuco. Nuestro objetivo es garantizar que la población disfrute su fin de semana con tranquilidad y confianza. Ahora el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy.
Que circuló el día de ayer tras el anuncio de la ministra de Educación, Carla Trigueros, de prohibir a todos los centros educativos del país el lenguaje inclusivo. Voy a citar una de las publicaciones que realizó a través de sus redes sociales. Dice: hoy giré la instrucción para prohibir el llamado lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos y dependencias de nuestra institución. Con esta medida de estricto cumplimiento a nivel nacional garantizamos el buen uso de nuestro idioma en todo el material y contenido, además de proteger a la primera infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas que afectan su desarrollo integral. Esto fue lo que publicó la ministra de Educación en las últimas horas. Y bueno, este memorándum, Mauricio, fue dirigido a todos los centros educativos del sistema público y también dependencias del Ministerio de Educación. ¿Cuál es su lectura acerca de esta nueva instrucción? Bueno, la ministra realmente ha llegado cumpliendo fielmente el mandato que el presidente Bukele ha dado al respecto, en el sentido de tratar de redireccionar la escuela salvadoreña. Y hablo de la escuela salvadoreña en términos bien generales. Y es que desde que ha llegado, los memorándum pues han sido la estrategia comunicacional que ha tenido para poder ir arreglando las cosas que en el pasado fueron dejadas de mala forma. Mire, esto del lenguaje inclusivo tiene una historia. Yo bien recuerdo en la Asamblea Legislativa, yo estaba por ahí en la Comisión de Familia, Mujer y Niñez, así se le llamaba. Okay. Ahí era prohibido para las diputadas de Arena y del FMLN utilizar términos como es que nosotros, no, nosotras decía y nosotros. Entonces cometieron exabruptos, inclusive hasta llegar a una diputada, la última diputada del FMLN que estuvo por ahí, que al hablar de los caballos y hacer alusión del femenino del caballo, dijo las caballas. Entonces hubo una deformación total, de modo que eso realmente no contribuyó, pero esto también tiene a su base algo que el presidente Bukele ha criticado y ha denunciado públicamente, es el tema de las agendas globalistas. Y hay que recordar de que de a poco el gobierno salvadoreño, presidido por el presidente Bukele, ha venido ordenando la casa. Había un director del Centro de Formación Docente hace unos 2 o 3 años, recuerdo, no tengo la fecha exacta, casualmente llevaba mi mismo apellido, pero no es mi familia. Él quiso normalizar las cosas que no son normales. Pasaron un video en donde 2 niños, un varón y otro varón, se besan y 2 niñas también lo hacen igual. Entonces inmediatamente fue destituido. Eso también tiene que ver con, esas son parte de las agendas globalistas que de manera sutil van tratando de llegar a las mentes y a los corazones de nuestros estudiantes. Lo otro, en el Ministerio de Cultura, pues también había un ejército de personas con ese tipo con esas características. Fueron 300, entiendo, que fueron suprimidas sus plazas en esa oportunidad. Y ahora, pues la ministra de Educación ha venido dando, digamos, sacudidas de palo, diría yo. Y yo digo que cuando un árbol tiene ramas podridas o ya están secas, al sacudirlas son las primeras que se caen. Y acá lo que estamos observando prácticamente es un rol bien contundente y bien determinante de la señora ministra en el sentido de ordenar la casa. Y ordenar la casa significa pasar desde los cortes de cabello, la vestimenta, el no uso de cosméticos, las palabras, digamos, mágicas le llaman en las escuelas, pero son las normas de cortesía que siempre se deben de tener. Pero ahora viene esto y esta es una instrucción girada a todas las dependencias, directores departamentales, directores nacionales, juntas de la carrera docente, tribunal de la carrera docente, directores escolares y docentes, para todo el mundo. Y es de estricto cumplimiento, o sea, acá no se puede ya utilizar ese tipo de lenguajes, porque justamente está orientado, y no porque sea bueno o sea malo, porque sutilmente lo que se está haciendo es llevando a nuestra juventud a crear una distorsión social entre ellos. Y nosotros somos muy respetuosos y creo que hay personas que tienen sus tendencias diferenciadas, pues uno no es juez para criticarles, se les respeta, pero en la sociedad nuestra tiene una escala de valores y el sistema educativo también tiene una filosofía educativa ya determinada de qué tipo de ciudadano quiere formar. Y bueno, en este marco, bueno, hay personas que todavía están confundidas de qué significa un lenguaje inclusivo. A ver, prohibido que se utilicen los pronombres, por ejemplo, amigue, compañere, niñe, todos y todas,
alumno, así con una arroba al final, porque es indeterminado, Claro. para no decir alumno o alumna. Jóvenes con una X en lugar de la E, nosotros con una X en lugar de la Nosotres, E, dicen. o nosotres, o cualquier, ahí está el memorándum que se giró desde el despacho de Educación, Ciencia y Tecnología, en el que menciona esa, o cualquiera otra deformación lingüística que aluda a la ideología de género, lo cual no será permitido, según esta comunicación, bajo ninguna circunstancia. Además, que prohibiendo estos pronombres se estaría garantizando el buen uso del lenguaje español y evitar injerencias ideológicas o globalistas que puedan perjudicar el desarrollo integral de los estudiantes. Este memorándum de la ministra Trigueros pues dejó claro que la aplicación de esta medida es de carácter obligatorio en todo el país, en los materiales, en los contenidos y libros provenientes del Ministerio de Educación. Y esta medida también aplica para las comunicaciones formales como circulares, documentos administrativos, correspondencia, entre otros. También este documento está solicitando a todo el personal del Ministerio de Educación velar porque se cumpla estrictamente el mensaje que se ha emitido para todos los centros escolares y dependencias de esta cartera de Estado. También hay que mencionar, Mauricio, que el presidente Nayib Bukele ha apoyado la decisión tomada por la ministra Trigueros, reafirmando que quedaba prohibido el uso del lenguaje inclusivo. Y de hecho hizo una publicación también a través de sus cuentas en redes sociales y dice: desde hoy, reafirmando pues esta nueva instrucción, desde hoy queda prohibido el mal llamado lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos de nuestro país. Y es lo que usted mencionaba también, Mauricio, desde el inicio de su gestión el presidente Bukele pues ha trabajado e impulsado los principios conforme pues a la naturaleza de Dios, así lo menciona él de hecho, y lo importante que son para el gobierno del presidente Bukele los principios desde la familia. Además, también lo mencionaba usted en su análisis, que no estaría siguiendo agendas globalistas. En el marco de esas agendas globalistas y de lo que el señor presidente de la República enmarca, también hubo un momento aquí en El Salvador muy tenso entre organizaciones de la sociedad civil, particularmente relacionadas con la comunidad LGBTI. Yo tengo que decirlo con todo respeto, pero tengo que decirlo. En aquel momento vino una orden, imagínese pueblo salvadoreño, que viene la OEA y le da una orden al gobierno salvadoreño de que eleve a rango constitucional el matrimonio igualitario, dicen ellos. Es matrimonio entre personas del mismo sexo. Correcto. Entonces hay que entender de que El Salvador es un país, como la mayor parte de países latinoamericanos, aunque algunos quieran decirnos atrasados, pero realmente esa es nuestra idiosincrasia. Somos un país muy conservador, muy creyente, y hay una escala de valores ya predeterminada. No es posible, ¿cómo un maestro va a enseñar y decir vamos a hablar del concepto de familia? Bueno, la familia nuclear formada por el papá, la mamá y los hijos, y la familia extensa, papá, mamá y todos los que vengan. Pero de repente aparece otro tipo de familia, el papá con el otro papá y los hijos. Eso no cabe en nuestra sociedad, porque nosotros ya tenemos una escala de valores, como dije al principio, predeterminada. Entonces, en esa ocasión quiso la OEA, a través de una resolución, querer obligar al gobierno y Estado salvadoreño a que acá se elevase a rango constitucional el matrimonio igualitario, cuando que el Código de Familia ya establece, pues, y la Constitución misma habla de que el matrimonio en El Salvador será entre un hombre y una mujer así nacido. Estoy hablando de esto porque es parte de las agendas que han querido imponerle al país, y que son las agendas globalistas que vienen de una entidad que por años pues uno le ha tenido mucho respeto, pero realmente como que se han ido yendo por la tangente, tratando de imponernos actitudes, tendencias o políticas colonialistas, como es este caso. Entonces, El Salvador es un país libre, soberano, somos autónomos, y aquí el presidente, y en este caso y la ministra, han tomado a bien emitir este tipo de resoluciones para poder ordenar la casa. Es que no hay de otra manera. La escuela salvadoreña no se va a solventar, no se va a reorientar con paños tibios. Tienen que ser cosas como estas. Y muchas cosas de las que ha dicho la ministra ya estaban ahí en las escuelas, pero no existía, digamos, el respaldo ministerial para poderlas impulsar. Ahora sí,
Inclusive los padres de familia ahora también están adoptando una actitud de mucho más respeto, un respeto que se perdió hace 30 y algo de años hacia el sector docente. Y bueno, también punto aparte sobre ordenar la casa que usted comenta, Mauricio, y sobre, digamos, esa coherencia que ha venido llevando el gobierno del presidente Bukele en ese sentido. Hay un tema también con el buen uso del lenguaje español, porque todo esto ha venido también, inclusive usted como sociólogo y docente también nos puede un poco hacer sus comentarios sobre esta distorsión que ha generado esta agenda en el lenguaje español. Sí, hay dos cosas que hay que tomar muy en cuenta. Por una parte, esa digamos, agenda globalista que ha llegado y que ha llegado para quedarse en algunos países, no en el nuestro, porque El Salvador, como dije, somos soberanos, tenemos un presidente con mucha gallardía que obviamente está poniendo su escudo ante ese tipo de medidas, pero también contamos con otro elemento que es este, que yo tengo acá, que son los teléfonos, los móviles, sí. Y que eso ha hecho que en gran medida también el lenguaje se haya deformado, o sea, hasta cosas tan elementales como cuando uno era adolescente y le gustaba a una niña, le escribía una cartita, pues ahora no, un corazoncito, y si le contesta el corazoncito ya son novios. Entonces, esas son las cosas que tenemos, digamos, como deformación en el lenguaje y que hay que retomarlas. Yo no digo que la tecnología sea mala, no, hombre, todo lo contrario, pero hay que saberla utilizar, hay que saberla redireccionar para el uso que debe ser. Entonces, esta medida, según su criterio, estaría fortaleciendo, digamos, la educación de la niñez y orientarla hacia un buen camino. Está en este momento creando un cisma dentro del sistema educativo, pero un cisma que va a permitir sacar los malos elementos y dejar, digamos, los elementos que realmente se adaptan a esta modalidad de educación, que no es nueva, es el camino que nunca debimos haber dejado. Entonces, las medidas que la ministra Carla Trigueros está impulsando justamente tienen ese sentido de colocar, digamos, el rol de la escuela como un ente socializador en los rieles de donde debe estar. Es decir, no puede existir una escuela donde no se formen, donde no se reorienten ni conductas ni valores. Entonces, en este momento sí se está manejando esos estándares que permiten ahora sí, a los docentes no golpear al estudiante ni ofenderlo, porque eso no es el punto, pero sí decir aquí las cosas son como son, y el que no le guste pues va al Ministerio de Educación, y yo comenté la vez pasada una situación de un señor que no estaba conforme, fue al Ministerio de Educación en Santa Ana particularmente, y allá le llenaron una nota pues que iban a remitir su caso al CONAPINA porque él estaba siendo negligente con su hijo. Entonces, quiere decir que esas son las medidas que tenemos que tomar, unir digamos, el esfuerzo del gobierno con los actores, digamos, los actores en el campo, en este caso los profesores, de impulsar todas esas medidas, pero impulsarlas de verdad con interés, con gallardía, pero todavía, vamos a decirlo así, y ahí la ministra de Educación tiene que poner mucho ojo en lo que voy a decir. Todavía hay directores que se oponen y se resisten a este tipo de cambios, y hay profesores que también lo están haciendo, y eso es porque probablemente escriben con la mano izquierda, ¿verdad? Y tienen utopías del pasado. Entonces eso también habrá que corregirlo y verlo con lupa, con mucha lupa en el camino. Habrá que entonces también poner mucho trabajo en la formación de los docentes en ese sentido. La formación docente es un problema que, bueno, viene desde la formación desde sus inicios, pues llegan los chicos producto de todas estas distorsiones, llegan con grandes deficiencias a las universidades a formarse como docentes. Es increíble decirlo, y es feo que yo lo diga, pero muchos maestros interinos, de estos que son nuevos, que han llegado por allá a las escuelas, tienen graves y serias dificultades de pronunciación, de ortografía y de caligrafía. Entonces, eso antes no se daba, pues antes nos daban todas esas materias a nosotros. La otra cuestión con respecto a los vestuarios, si es que la universidad debe ser el primer ejemplo donde si está formando docentes, el docente que está formando docentes debería ser el primer modelo, porque la educación no se enseña solo con palabras, sino con modelaje, con ejemplo.
Definitivamente. Bueno, vamos a cambiar de tema drásticamente. Vamos a conversar también sobre que El Salvador ha alcanzado un récord histórico en la incautación de droga en alta mar. El gobierno del presidente Bukele pues continúa trabajando en el combate al crimen organizado, al narcotráfico, y bueno, la Marina Nacional ha destacado por su intensa labor contra estos ilícitos y logrando pues cifras récord en incautaciones de droga en alta mar. Y la última, de hecho, incautación fue anunciada por el mismo presidente Nayib Bukele en sus redes sociales. Ahí la tiene usted en su pantalla, en donde informa sobre este nuevo récord alcanzado por las autoridades salvadoreñas en esta lucha contra el narcotráfico, en la incautación de más de $40 millones en cocaína. Esta narcolancha donde llevaban la droga era tripulada por 3 narcotraficantes de nacionalidad ecuatoriana, según la información, y lo anterior pues es fruto de los esfuerzos del gobierno en el combate a las pandillas y criminales como narcotraficantes. El mandatario también ha marcado historia en el combate al flagelo de la droga. Ahí está justamente la publicación, voy a citarla. Hemos alcanzado un nuevo récord en la lucha contra el narcotráfico internacional. Dice, nuestra Marina Nacional interceptó a 1.150 millas náuticas, estamos hablando de 2.130 kilómetros de nuestras costas, una embarcación tripulada por 3 narcotraficantes ecuatorianos que transportaban 1.795 kilos de cocaína, valorados en más de 44.800 millones de dólares en alta mar durante 2024. Esto fue lo que publicó el presidente Nayib Bukele. Además, destacó que del 1 de enero hasta ayer las autoridades salvadoreñas han logrado incautar ya más de 970 millones de dólares de droga en alta mar. En lo que va de 2025, también se han incautado 39 toneladas de droga con un valor que supera los 977 millones de dólares. También lo publicó el presidente Bukele con un valor que supera pues esta cantidad, un golpe contundente contra el narcotráfico internacional. Y dice, vamos a continuar luchando contra el narcotráfico, aunque algunos quieran evitarlo. Eso fue lo que publicó el presidente Mauricio. Hay una cosa importante que destacar en esto, que ya se volvió una constante en el accionar de la política de control de antidrogas que tiene el presidente Nayib Bukele, que no solamente brinda seguridad en el territorio nacional, sino que también en alta mar. Y eso es muy bien visto por los Estados Unidos, porque el destino de esta droga generalmente es los Estados Unidos. Algunos llegan a México, pero el destino final es Estados Unidos. Y eso le genera a este país, a la nación del norte, un grave problema de salud pública, puesto que los jóvenes que son, y todo el mundo sabe que alguien que cae en drogas tiene que someterse posterior a un tratamiento de descongestionamiento de su cuerpo, de ese tipo de sustancias que arruinan su vida. Entonces, pero lo importante de esto es que el día de ayer, usted bien lo dijo, 1.795 kilos de coca que totalizan cerca de 45 millones de dólares, son 44.8. Y eso es un golpe muy duro, muy certero a las estructuras de narcotráfico internacional. Pero aquí hay que ponerle ojo a lo siguiente. Antes, en la década de los 80, se hablaba que era Colombia el mayor exportador, y no dudo que todavía Colombia siga siendo un país productor y exportador. Pero en términos geopolíticos, esa situación se ha diversificado y nosotros ya vemos, y es no es que yo lo diga, lo dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el tema del cártel de los soles en Venezuela, donde incluso mencionan nombres de personas que están en el narcoestado venezolano, y mencionan a Maduro, mencionan a Diosdado Cabello, y mencionan a otras personas por ahí que son miembros de eso, y su brazo armado, que es el Tren de Aragua. Eso es una cosa, es igual que acá, que las pandillas vinieron a ser el brazo armado de los políticos anteriores, de los partidos AREN y FMLN. Entonces, pero ahora nos damos cuenta que de repente Nicaragua ha estado calladito, ¿verdad? Ha sido la pista de envío, de logística, pero apareció un militar hondureño y le tenemos mucho respeto, y quiero decir esto, le tenemos salvadoreños mucho respeto a la población, a nuestros hermanos hondureños,
pero de repente aparece un militar ahí trasnochado diciendo de que están a punto de que el régimen de tolerancia para ellos ya está terminando y que van a responder con la fuerza letal porque El Salvador incursiona en territorio insular hondureño. Eso tiene una explicación. El gobierno de Honduras, si es así, está siendo financiado por esos del Cártel de los Soles. Y precisamente por eso ellos que tienen una actitud, digamos, reactiva a las acciones que tiene en ese momento el gobierno salvadoreño, porque es El Salvador el que está haciendo la piedra de tropiezo, la que les está poniendo piedras en el camino para que su negocio no fluya como ha fluido en años anteriores. ¿Qué impacto, Mauricio, genera un anuncio como este de romper récords en la incautación de droga en la alta mar? Estamos hablando de crimen internacional, sí, estamos hablando de traslado de millonarias cantidades de droga mar adentro. ¿Qué impacto tiene esto en la percepción de la seguridad ciudadana? Tiene un impacto importante, primero porque El Salvador ahora, aparte de, como dije, goza digamos, un 97% de la población respalda las medidas del presidente, pero también a nivel internacional hay muchos países que se han fijado en El Salvador, ese paísito que al poner el mapa mundi casi no se mira. Somos el país tan pequeño, pero tan grande en ideas, que le está permitiendo en este momento ponerle el cascabel al gato. Esa es la expresión, poniéndole el cascabel al gato, poniéndole el cerrojo al paso libre de droga que tenía anteriormente el narcotráfico internacional. Y eso es muy bien visto por los Estados Unidos, y eso hay que entenderlo, que producto de esa política de seguridad en alta mar que tiene El Salvador, también es un beneficio para nuestros hermanos que viven en los Estados Unidos, porque digamos, tienen un trato diferente al de otros países que son emisores de población migrante. Entonces, creo que el impacto es muy positivo por el concepto que se tiene, y sobre todo porque muchos ya se fijaron en El Salvador y están tratando de copiar lo bueno que estamos haciendo como país. No, todavía más. Esta política de seguridad, sí, que bueno, incluida en todo un plan que se ha generado desde el inicio del mandato del presidente Bukele, que ha coincidido con pues el tema local, que es recuperación de territorios, el tema de la desarticulación total de las pandillas, está todo este régimen de excepción que también ha contribuido a garantizar la seguridad, y estas acciones que ya están logrando récord histórico, pues estaría todavía consolidando más esas estrategias de seguridad. Producto de todo el andamiaje jurídico y del accionar, digamos, en el territorio que tiene la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, la Fiscalía General de la República y por supuesto la Dirección General de Centros Penales, que es, digamos, la última etapa donde llegan las personas detenidas, genera, digamos, un ambiente de mucha seguridad en la población. Eso es al interior de nuestro país, pero fuera de nuestras fronteras también hay una irradiación del efecto positivo de esto, y voy a decirlo. El mismo presidente Bukele felicitó al presidente Chávez de Costa Rica, porque en Costa Rica ya tomaron la decisión de construir un centro de confinamiento de delincuentes. Pero otra cosa que nos llamó la atención es que de repente, por el mismo clima de seguridad aquí que tenemos en El Salvador, el día de ayer entraron cerca de 4,000 personas de Honduras. O sea, porque ellos están celebrando allá lo que llaman la Semana Morazánica. Correcto. ¿Por qué venirse a El Salvador? Y nosotros les damos la bienvenida. No porque Honduras sea un país feo, no, o sea, Honduras es un país muy bonito, muy bello, pero tiene dos problemas bien graves. Un problema es que tiene un gobierno que realmente no entiende a la gente, y segundo, que producto de ello, tiene elevados niveles de delincuencia. Entonces los mismos hondureños, nuestros hermanos hondureños, vienen aquí a pasar su semana morazánica con nosotros, producto de ese clima de seguridad. Pero aparte de ello, también tenemos a nivel internacional, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha tirado flores, como decimos en buen salvadoreño, a las políticas empleadas por el presidente Bukele al interior del territorio, pero también ha irradiado en el sentido de convertirse en un protector del Océano Pacífico. El Salvador ahora es un escudo protector que no permite que la droga que viene del sur
pase para el norte. Entonces, eso nos da crédito ante la comunidad internacional. Y realmente quienes no quieren ver eso es porque realmente están en el lado equivocado de la historia. Así lo resumiría. Y de hecho es interesante lo que usted menciona porque estaría marcando todavía más, digamos, el liderazgo de las políticas de seguridad y particularmente del presidente Nayib Bukele en toda una región, como pues con la implementación de estas políticas de seguridad, cómo está cerrando cada vez más el cerco, no solamente a la criminalidad en el territorio, sino también esta que trasciende las fronteras. Y es que hay un hecho bien importante y quiero dejarlo remarcado. Se criticó mucho que se reformó la Constitución para retirar a nuestros 20 diputados del Parlacen. El Parlacen se sobreentiende que es un organismo supranacional y que iba a lograr la integración, pero eso no se logró. Sin embargo, el presidente retira a sus diputados, pero también tiene acciones que integran la región. Y esta es una de las acciones en las cuales el presidente le está diciendo, bueno, unámonos en esta cruzada. Ahí tenemos ya a Costa Rica caminando por la misma vía. Ojalá que Guatemala, en el corto plazo, que se tienen muy buenas relaciones con los hermanos guatemaltecos, puedan también tomar las mismas medidas y de esa manera convertirnos en Centroamérica en una región referente de combate directo a la criminalidad de todos los sabores y colores. Y a propósito de estas herramientas que también han permitido al gobierno consolidar la seguridad y, bueno, convertir el país más seguro del hemisferio occidental. El pasado miércoles 1 de octubre, los diputados de Nuevas Ideas y Aliados también aprobaron la prórroga número 43 del régimen de excepción por 30 días más, iniciando hoy, 3 de octubre, y esto será efectivo hasta el 1 de noviembre próximo. Estamos hablando, pues, justamente, Mauricio, que esta medida pues, es la que también, entre otras acciones, ha sido la que ha permitido a las autoridades continuar recuperando territorios. Sí, hay una cosa que yo quiero mencionar. Alguien me decía, pero mira, ¿y hasta cuándo vamos a estar con el régimen de excepción? Es que va a durar lo que tenga que durar. Le digo, no, pues sí, pero es una respuesta muy ambigua. No, veamos nosotros el contexto del conflicto armado. Vivimos 12 años en estado de sitio, prácticamente. 12 años en condiciones especiales. Acá lo que hemos tenido es un problema social que fue mucho más, digamos, nocivo para el país que la guerra que vivimos en el pasado. Porque las pandillas prácticamente eran un grupo de personas que no respetaban códigos y ya sabemos todos los crímenes que yo no los voy a repetir aquí porque realmente indigna recordar todo eso malo que vivimos. Sin embargo, y aquí vuelvo y retrocedo con el primer bloque de la entrevista, el rol de la ministra de Educación, es que tenemos 5.162 centros escolares públicos a nivel nacional. Correcto. Y en ellos hay por lo menos un hijo de un pandillero que está en Secot, un hermano, un sobrino, un cuñado, un entenado, un nieto, porque hay que decirlo también, que los pandilleros se hicieron tan viejos que hay por lo menos 3 generaciones atrás y hay 2 generaciones hacia el futuro. Entonces eso hay que atacarlo desde la raíz y precisamente por eso son esas medidas. Ahora, en este caso yo lo que puedo percibir que hay una coordinación efectiva entre los organismos del aparato de seguridad, pero también el área social que es educación también está unada tratando de extraer, porque estamos en una fase de extracción, de extraer, en este caso de los centros escolares, o de reorientar a aquellos que se pueden redireccionar sus conductas a lo que El Salvador busca. Pero también El Salvador está dando una mano amiga. Y ahí vemos al señor don Alejandro Guzmán, que ya lo han tenido por acá, con el tema de las becas. Y muchos jóvenes hoy día están entusiasmadísimos e ilusionados con que van a tener acceso a una beca, que en el pasado, hay que decirlo, las becas eran para una clase élite. A Cancillería llegaban las becas y se las entregaba a la clase política. Ahí se las repartían. Y yo conozco muchos casos de gente, que no digo que fue malo que lo hicieran, pues, pero fue malo no compartirlo con la población que realmente lo podía necesitar. Entonces ahora tenemos también esa mano amiga del presidente, diciéndole, jóvenes, el camino que vamos a seguir es este.
Entonces el camino que vamos a seguir es el camino del desarrollo de la tecnología, pero con la llave que se llama educación. Interesante porque usted menciona el desarrollo, la tecnología y otras aristas que podemos mencionar. Tenemos un régimen de excepción y usted también mencionaba, pues antes vivíamos en estado de sitio de otra manera, pero marcada por los criminales, los terroristas. Ahora pues tenemos este estado de excepción. Desde su punto de vista como sociólogo, ¿ha impactado de manera negativa esto en el desarrollo del país, en la movilidad de las personas, en el desarrollo económico, en la atracción de la inversión, por ejemplo? Yo le voy a dar una respuesta a la inversa. Sí ha impactado negativamente, pero a los delincuentes, porque son los que en el pasado vivieron del mal llamada renta, y yo tengo que ser bien claro, y a veces uno tiene que decir las cosas como realmente ocurren. Casi la mayor parte de población, digamos, pobre en nuestro país, es donde estaban afincadas las pandillas. Y yo conozco una colonia de la ciudad de Santa Ana que muy reconocida, por cierto, porque lleva mi nombre. Entonces, en cada cuadra hay 2, 3, digamos, iglesias evangélicas. No tengo nada contra los evangélicos, porque yo les respeto igual. Pero tenía 3 iglesias evangélicas, pero quienes eran de las iglesias eran los padres o las madres de los delincuentes de la zona. Es un fenómeno que se tiene que ver. Lo mismo ocurrió en Brasil. Brasil es un país muy creyente, pero también lleno de delincuentes. Las favelas era un ejemplo de ello. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? De que el fenómeno de pandillas se controla a partir de que ahí tiene que haber una decisión política de parte del gobierno. Y hay que decirlo también que en el pasado, yo no culpo a la policía, porque yo platiqué mucho con muchos altos mandos de la policía en el pasado, comisionados particularmente. Ellos me decían que tenían toda la información, todo, el territorio mapeado. Lo que no tenían era la orden de los presidentes de esa época. Entonces a eso se le llama falta de voluntad política. Y la falta de voluntad política se deriva de que ellos, esta clase política anterior, ellos tenían pacto con las pandillas. Y hay que ser claros, si hay colonias donde hay gente trabajadora que no le arreglaban las calles, pero sí le iban a arreglar las calles, a pavimentárselas a las colonias de delincuentes. Y hay ejemplos de eso. Con esto me permito decir y deslegitimar un comentario muy feo que hizo este señor del FMLN, tratando de deslegitimar las acciones del gobierno, diciendo que solo las escuelas urbanas están interviniendo. Yo lo invito, no le digo que lo voy a llevar a mi carro porque nos van a tirar piedras a los dos, pero vaya a las comunidades rurales de Santa Ana, lo invito, que vaya, que camine y se va a dar cuenta. Entonces, todos estos elementos, plan 2 escuelas por un día, tiene que ver con la prevención, entrega de becas, tiene que ver con la prevención. Pero sobre todo lo importante es que el 97, si no el 98% de la población avala, y eso según datos de la última encuesta que conocimos, avala la política de seguridad del presidente Bukele. De hecho, vino un eurodiputado, ¿verdad?, que se atrevió a abordar las unidades del transporte colectivo y platicar con la gente. Él vino a darse cuenta in situ de realmente lo que ocurre en el país. Ojalá no se le ocurra a los señores de Arena o del FMLN hacer lo mismo, porque creo que la historia no puede ser, no va a terminar igual, la gente los va a vituperar o cualquier cosa. Pero por lo demás, importante es decir que el régimen de excepción va a durar lo que tenga que durar. Cuando se tenga la certeza de que hasta el último pandillero o aquel que tiene nexos con las pandillas ha sido, digamos, llevado a la justicia, hasta entonces creo que el régimen de excepción podría ser levantado. Pero de momento creo que todos estamos contentos y satisfechos del clima de seguridad que tenemos. Y les voy a decir algo. Yo estoy relacionado con una empresa extranjera. Me dicen ellos, pues yo quería caminar y quería ver si realmente es cierto. Me llevé un teléfono falso, me dicen, a mano, y caminé por las calles de la ciudad de noche. Y que yo esperaba que me lo robaran y nadie me lo robó. Y abordé una unidad de transporte colectivo también. Ahí pregunté y me llevó al lugar y la gente, todos van con su teléfono. Entonces, quiere decir que el clima de seguridad nuestro es completamente diferente a como el presidente encontró en el año 2019. En materia de seguridad, bueno, en todo el hemisferio occidental, sí es el país más seguro, y bueno, y que continúa, ¿sí?
que con estas acciones pues generando pues desarrollo, inversión, y esa justamente me decía antes de irnos a la pausa que usted también está involucrado con empresarios extranjeros en proyectos de inversión. Hemos visto meses atrás cómo la economía se ha visto dinamizada, hemos visto el sector construcción que se ha disparado considerablemente y es notorio específicamente acá en nuestra ciudad capital. Estamos viendo proyectos nuevos, remodelaciones, reconstrucciones, infraestructura educativa, lo mencionábamos, y bueno, cómo esto también, el tema de la seguridad ha ido fortaleciendo el clima de confianza e inversión también en nuestro país. Bueno, los inversionistas extranjeros vienen por dos cosas. Ven El Salvador, digamos, con una nueva visión, pero ellos primero se plantean el tema de la seguridad jurídica, seguridad pública. Es decir, nadie va a venir a instalar una empresa acá y que a los 2 días va a llegar el pandillero a decirle cuánto le va a pagar de renta. Eso ya no ocurre en nuestro país. Es más, ya para los empresarios que estaban trabajando acá, locales, ya ese era un cobro fijo que ellos tenían en sus costos de operación, el hecho de considerar el pago de renta, pues para que en caso de los camiones ruteros tenían que entrar a territorios complicados. Eso es el primer elemento que el empresario extranjero busca. El otro elemento es la seguridad jurídica, de que sus inversiones no van a sufrir, o que el gobierno se las va a quitar, como ocurrió en otros países como Venezuela, como Nicaragua. El otro punto es que tampoco le van a cambiar las reglas del juego. Y el tercer elemento también está relacionado con la facilidad que el mismo gobierno le da a través del INVES, porque hemos también reunido con ellos, el hecho de facilitar la tramitología para que los proyectos puedan avanzar. Equivale a decir que la inversión extranjera en El Salvador en este momento permite la incorporación de población económicamente activa. Es gente que está trabajando, que está ganando su plata, pero que también está pagando sus impuestos. Las retenciones se hacen y eso también impacta positivamente en el crecimiento económico del país. Obviamente ellos están muy impactados así, porque hemos platicado con algunos alcaldes y ellos dicen, los señores alcaldes, miren, nosotros acá no queremos decirles que ustedes son extranjeros, tal vez tengan otro concepto del país, pero nosotros acá no aceptamos que vengan, que le vamos a dar tanto dinero por los proyectos que van a implementar. No queremos eso. Mejor si ustedes toman a bien colaborar con algo de la alcaldía, que un proyecto que la construcción de aquello, pues entonces por ahí se va yendo, que siempre es parte de la responsabilidad social empresarial que todas las empresas, valga la redundancia, tienen. Sin embargo, el clima de seguridad atrae inversión, genera desarrollo en lugares donde uno ni se imaginaba, pues. Y, por ejemplo, un ejemplo de ello, el lago de Coatepec, que ahorita hay una cantidad enorme de marcas o firmas internacionales invirtiendo en el lago de Coatepec, en el contorno del lago de Coatepec. Y eso es un impacto positivo, porque se ve impactada toda la gente que vive ahí en el sentido positivo. Porque la gente de ahí, algunos han trabajado tradicionalmente en la agricultura o en el transporte o en la pesca artesanal. Sin embargo, ahora se les abren nuevas posibilidades y sus hijos, que ahora están incorporados ya, muchos de ellos en bachilleratos, estudiando inglés, otros en tecnologías de punta, son las personas que van a ser contratadas por esas empresas. Entonces, ese es un ganar-ganar. Pero todo esto tiene que ver, como decía don Carlos Saade de Arena, que de la seguridad nadie come, pues ahí están pequeños ejemplos de cómo la seguridad sí le puede dar de comer a la población salvadoreña. Y bueno, voy a también mencionar, digamos, los datos según el último informe del Banco Central de Reserva, que ha comunicado que la economía salvadoreña ha crecido un 4.1% en el segundo trimestre de este año 2025, siendo estos superiores a los resultados que se obtuvieron durante el primer trimestre, cuando el Producto Interno Bruto Nacional registró un 2.3%. Algunos adversan el crecimiento de El Salvador, incluso he escuchado a economistas que a veces les escucho planteamientos un poco de aquí y un poco de allá, pero no tienen como una definición de lo que realmente ocurre en el país. No soy economista, pero sí uno mide en el terreno también si el país está avanzando o no está avanzando prácticamente en el rubro económico.
pero los indicadores macroeconómicos nos van indicando por dónde vamos. Y es importante dejar claro de que un indicador bien claro es que en el sector construcción, por ejemplo, ahora nadie encuentra a una gente que le vaya a hacer un trabajo a sus casas, porque todos los trabajadores de la construcción en las diferentes ramas están trabajando con las grandes empresas. Quiere decir que esas personas están percibiendo un salario, están pagando impuestos y están generando desarrollo al país. Eso es importante dejarlo muy claro. Por otra parte, también la parte del andamiaje que el mismo gobierno ha creado para poder implementar todo este tipo de proyectos. Y lo otro, las empresas que ya estaban establecidas con nosotros acá, muchas empresas, lo que han hecho es incrementar sus capitales de inversión. Eso es importante. Interesante porque también según los datos del BCR, la inversión privada en el país está superando los 3.700 millones de dólares y esto pues obviamente impactado en la generación de empleos, en la economía macro, pero también en los locales, cuando hablamos de el sector turístico, como el que mencionaba usted, Mauricio, sí, en temas de, justamente que es Surf City, el lago de Coatepeque y así, pues muchos otros ejemplos. Y también mencionan que los principales factores que han dinamizado el crecimiento están el auge de la construcción, nuevos proyectos de remodelación, construcción de infraestructura educativa, también tenemos actividades financieras y de seguros, el turismo local, lo que comentábamos también, y bueno, entre otros, restaurantes, esparcimiento, entre otros también flujos de inversión pública también que están dinamizando la economía. Hay una cosa que no podemos dejar de mencionar ya que llegamos al tema de turismo. Obviamente para tener infraestructura turística tiene que estar inmersa el tema de la construcción. Y la construcción, el sector construcción ha implementado diferentes proyectos en esa área. Ahora que ya están implementados, el tema, digamos, de la atracción turística, le mencionaba a los 4.000 hondureños que el día de ayer solicitaron su ingreso como turistas por una semana en nuestro país, cuánto van a generar de divisas para el país. Lo mucho o lo poco, pero es una ganancia para el país en términos monetarios, pero también en términos de imagen ante los demás países. Quiere decir que vamos caminando por la vía correcta, pero también es importante dejar claro de que la dinamización de la economía impacta entre la generación de empleos directos y los empleos indirectos, que también contribuyen al desarrollo del país. Es importante dejar claro de que por mucho que quieran adversar los sectores, no de oposición, porque aquí no existe oposición, los sectores opositores, diría, a las medidas que el presidente Bukele ha implementado con sus diferentes ministros, es el hecho de que El Salvador, ahora sí podemos decir, y lo puedo decir con toda la claridad del mundo, vamos por el camino correcto. Amigos, hemos llegado al final de esta noticia. Si te ha gustado, por favor, dale like y comparte. Suscríbete si te gusta este tipo de contenidos. Soy Wilson Valencia y nos vemos en un próximo video. Gracias.